lo primero cuando se plantea un objeto de estudio, por supuesto, es saber cuál es el campo, dónde está. Aquello de lo que yo quiero extraer datos es el objeto material. Lógicamente, elegir una mirada de ese objeto, pero una vez que lo tienes, lo primero es ver qué se ha dicho, qué se ha hecho, qué se ha investigado, qué se ha publicado, qué es lo que hay dicho, hecho y aportado sobre esa pregunta y sobre ese campo. A partir de ahí, lógicamente, ya se puede entonces concluir, bueno, esto no ha sido estudiado, a esta distancia no ha sido estudiado, esta mirada no se ha producido jamás, porque esta perspectiva es desconocida. Y, bueno, si esto no ha sido, ¿por qué? ¿Y qué es lo que entonces yo voy a aportar de nuevo solo con plantearme como proyecto el estudio de este objeto? Ahora, caso de que haya sido, que será casi siempre lo que ocurre, porque no vamos a descubrir el Mediterráneo ahora, es que se ha aportado muchas miradas y muchas respuestas a preguntas similares, uno podrá entonces comenzar por decir, bueno, sobre lo hecho, estas son las debilidades, estas son las fortalezas. Yo voy a aportar un juicio y a lo mejor la investigación consiste en plantear una revisión y no un nuevo proyecto. Lo primero, por consiguiente, es el estado de la cuestión. Eso es lo primero. Y a partir de ahí, elegir una metodología, es decir, una forma de buscar datos y con qué técnicas y cómo puedo procesar esos datos y comparar lo que arroja una técnica con lo que arroja otra. De las técnicas cualitativas, las más frecuentes son entrevistas personales, sobre todo las entrevistas en profundidad, entrevistas a expertos, algunas grabadas y luego analizado el discurso, también, digamos, entrevistas por escrito, el método Delphi, por ejemplo, a una serie de especialistas a los cuales se reparte el mismo tipo de preguntas, de tal manera que ellos no saben quién está respondiendo también en su misma especialidad, al objeto de que, como suelen ser especialistas, no se influyan, sino que una vez que se han recabado los datos de todos y cada uno, se hace el resumen de las respuestas, sin decir los autores, a todos al objeto de seguir provocando nuevas respuestas, etc., son entrevistas personales por escrito. Digamos que esas son las más frecuentes. Luego también, el siguiente en frecuencias son las entrevistas de grupo. Fundamentalmente, hay veces que se confunde el grupo de enfoque y lo que se llaman grupos de discusión o socioanálisis. Pero las entrevistas de grupo, por decirlo de alguna manera, que requieren el grabar, lógicamente, los discursos y luego analizarlos, son, en tercer lugar, las más frecuentes. Y dentro de esas, pues también hay entrevistas de grupo con una metodología muy rigurosa, como pueda ser la de Phillips 66. Esas son, digamos, las cualitativas más. También todas estas, digamos, técnicas cualitativas en realidad requieren también complementariamente completar el estudio con las técnicas, digamos, ya sea del análisis del discurso o del análisis de contenido de los discursos grabados, de los productos comunicativos. Entonces, si en el análisis del discurso priman más el estudio de las categorías y el comentario que el estudio de frecuencias y su procesamiento estadístico, bueno, pues digamos que el análisis del discurso es más cualitativo y el análisis de contenido más cuantitativo. Pues las encuestas, fundamentalmente, las encuestas, el análisis de contenido, cuando es para grandes masas de datos obtenidos de discursos en los medios de comunicación durante un determinado tipo de tiempo, etcétera, fundamentalmente. Y quizás dentro de las cuantitativas empíricas menos usadas son los experimentos individuales, de laboratorio o de grupo. Claro,
según los planteamientos de las preguntas, ¿no?, de investigación, lo mejor y lo que resulta imprescindible es precisamente la triangulación. Triangulación que tanto puede ser de fuentes, es decir, qué otros estudios han precedido a este, desde otras perspectivas, en otros tiempos, con otro calendario, etcétera, etcétera, o dentro de lo que es el mismo proceso de preguntarse para elaborar, registrar y procesar datos, unas técnicas u otras. El ejemplo que acabo de dar es característico: hacer entrevistas personales o de grupo y luego analizar el texto que se ha grabado dentro de ese contexto que es el de la entrevista.